Hola, mi nombre es Román Fernández y soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV. Bienvenido a la microclase de hoy sobre los convertidores de energía AC-AC. ¿Te habías preguntado alguna vez cuál es su utilidad práctica y en qué aplicaciones se puede emplear? Bien, hoy veremos una de ellas, un regulador de iluminación basado en un TRIAC. Tras ver este vídeo, serás capaz de describir el funcionamiento y podrás indicar las principales aplicaciones de los convertidores AC-AC. También serás capaz de seleccionar los componentes electrónicos adecuados para el diseño de un circuito regulador de iluminación basado en un convertidor AC-AC. A continuación, resumiremos los contenidos que trataremos en este objeto de aprendizaje. Primero, veremos una introducción a los convertidores AC-AC. Posteriormente, analizaremos juntos el principio de operación de un ejemplo típico de convertidor AC-AC, un regulador de iluminación. Finalmente, revisaremos las ecuaciones necesarias para diseñar este tipo de dispositivos. Bueno, pues comencemos con la introducción. Un regulador de alterna es un conversor de energía AC-AC basado en el uso de tiristores, como por ejemplo TRIAC, SCR o IGBT. Este dispositivo convierte un voltaje de entrada AC en un voltaje variable en la salida entregada a una carga. Esta salida de voltaje variable se puede utilizar en múltiples aplicaciones, como por ejemplo control de iluminación urbana, variación de las temperaturas de calefacción en los hogares o la industria, o control de la velocidad de ventiladores y bobinadoras, entre otras muchas. Debido a que requieren poco mantenimiento y son muy eficientes, los controladores de voltaje se emplean habitualmente en aplicaciones industriales. A continuación, profundizaremos en el principio de funcionamiento de un convertidor de energía AC-AC. Concretamente, analizaremos un regulador de iluminación basado en un TRIAC. En la siguiente imagen se muestra el esquemático del regulador propuesto. Está compuesto por las resistencias R1 y R2, el potenciómetro P1, el condensador C1 y dos semiconductores de potencia, el DIAC D1 y el TRIAC T1. La resistencia de carga RL representa una bombilla común. La tensión de entrada VI es de 130 voltios eficaces y se obtiene a partir del secundario de un transformador. ¿Qué aspecto tendrá la señal de entrada VI? Efectivamente, la señal de entrada se corresponderá con un seno de una frecuencia 50 Hz y una tensión de pico 183,84 voltios. Debido a la periodicidad de esta señal, para comprender el funcionamiento del circuito será suficiente analizar el circuito en el primer semiperiodo. Si volvemos al esquemático del regulador, ¿qué sucederá en el instante en el que aplicamos la tensión de entrada al circuito? Bien, si suponemos que en ese instante la carga del condensador es igual a 0, tanto el DIAC como el TRIAC estarán en un estado off o desactivado, y por lo tanto se comportarán como circuitos abiertos. En este caso, la corriente circula por la malla que denominamos red desfasadora y que se indica con la flecha verde, cargando el condensador C1. En este estado, la potencia disipada en la carga RL es muy baja. En el instante en el que el valor de la tensión en bornes del condensador supera el valor de la tensión de activación del DIAC, conocida como breakover voltage, el DIAC se activa y comienza a comportarse como una resistencia muy pequeña. Esta nueva condición provoca una reacción en cadena. Primero, el condensador, que hasta ese momento se había estado cargando, comienza a descargarse en un corto pulso de corriente a través del DIAC. Este pulso de corriente activa el TRIAC, que deja de comportarse como un circuito abierto y comienza a operar como un cortocircuito. Nos referimos a este instante como disparo. El tiempo que transcurre desde el valor cero de la tensión de entrada hasta que se produce el disparo del TRIAC se denomina ángulo de disparo. En ese momento, la corriente principal del circuito comienza a fluir por la malla exterior tal y como se indica en la flecha. En este nuevo estado, la mayor parte de la potencia del circuito se disipa en la resistencia de carga RL. Es posible controlar el valor eficaz de la tensión en la carga variando el ángulo de disparo. ¿Sabrías decir cuál es el elemento del circuito que controla este ángulo? El ángulo de disparo se controla mediante el potenciómetro P1.
Cuanto mayor sea su valor, menor será la corriente disponible en la malla 1 y más lentamente se cargará el condensador. Cuanto más tiempo tarde en alcanzar el valor de tensión de activación o breakover, más tarde se disparará el triac y menor será el valor eficaz de la tensión en la carga. Ahora vamos a repasar las ecuaciones de diseño más importantes de este circuito. Nos centraremos en la primera malla o red desfasadora, donde podemos identificar un divisor de impedancia. La ecuación 1 define la impedancia de esta malla, donde 1 partido de J omega C1 representa la impedancia del condensador. A partir de la impedancia de la red desfasadora es posible calcular la corriente que la atraviesa con la ecuación 2. Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con fasores, que son magnitudes complejas con módulo y fase. A partir de la corriente en la malla podemos calcular la tensión del condensador y determinar para qué valores de P1 se alcanzará el disparo. Bien, en este vídeo hemos introducido el concepto de convertidor de energía AC-AC y hemos profundizado en el principio de operación de un circuito regulador de iluminación basado en este mismo concepto. Espero que os haya resultado interesante.